Presidenta Andrea, diputatuok, arratsalde on. Quiero empezar la intervención hablándoles de números, de datos, quizás para que así entendamos la dimensión del problema que estamos enfrentando. Más de 16.000 personas palestinas muertas desde el 7 de octubre, la mayoría de ellos mujeres y niños. Ni me molesto ni les molesto en hablar de las decenas o las miles de personas palestinas muertas desde la primera intifada de 1988. Más de 1.900.000 personas palestinas desplazadas en Gaza de sus hogares, más del 80% de la población del total de la Franja de Gaza, más del 60% de los hogares destrozados en la Franja de Gaza, todos los hospitales inutilizados, más de 10.000 ataques aéreos o bombardeos contra una población que no dispone de defensa antiaérea alguna, más de 10.000 personas palestinas presas en Israel, varios miles de ellos, de esos 10.000, en detenciones arbitrarias sin garantía jurídica ni imputación legal alguna hasta el momento. Datos reales frente a relatos interesados. Esto es lo que se esconde con el eufemismo de la legítima defensa, porque es curioso que se apele a la legítima defensa por parte de una fuerza ocupante. Esos, señorías, son los datos de un genocidio. Errealitate kezkagarri horren aurrean, Mertxe Izpuruak inbestidura saioan esandakoa berresten dugu gaur hemen. Elkartasun osoa adierazi nahi diogu Palestinako herriari sufritzen ari diren genozidioaren eta apartheid politiken aurrean. Euskal Herria atzo, gaur eta beti Palestinarekin egongo da. Zurekin gaude eta beti defendatuko dugu estatu aske izateko duzuen eskubidea. Argiago hitz egingo dut. Palestinan gertatzen ari dena ez delako gerra bat, genozidio bat baizik. Palestinako herritarren aurkako gerra krimenak egiten ari da Israel, nazioarteko komunitatearen konplizitatearekin. Sarraski honekin amaitzeko ordua da. Hace unas semanas, el actor Juan Diego Botto, en el marco de una entrega de premios y para referirse a la situación en Palestina, en Gaza, rescataba de forma acertada una cita de Primo Levi, que señalaba que cuando no nos queda nada, nos queda no prestar nuestro consentimiento. Hoy me atrevo a seguir la estela del escritor italiano referido, de Primo Levi, quien por su militancia antifascista y su condición de judío fue confinado en Auschwitz hasta 1945. Primo Levi, años más tarde, regresó a Auschwitz para recordar el lugar donde conoció el terror. Cuando el Ejército Rojo liberó los campos de concentración, los oficiales nazis trataron de destruir las evidencias, demolieron barracas, quemaron archivos, pero aún quedaban rastros de su inhumanidad. Y esos rastros tuvieron su importancia, porque sirvieron para que el mundo tomara conciencia antifascista y repudiara toda una maquinaria de odio y destrucción basada en el racismo y en delirios supremacistas. Hoy los palestinos no tienen a dónde ir, porque ningún lugar ha sido nunca seguro en toda la Franja de Gaza. Pero tampoco Cisjordania vive en paz, porque la guerra de Netanyahu no se libra contra Hamás, por muy repudiable y despreciable que nos pueda parecer su acción del 7 de octubre, sino contra todo un pueblo, el pueblo palestino que solo desea vivir en paz y libertad. Pero es que los palestinos, por no tienen siquiera un lugar al que regresar, porque el ejército de Israel no tiene otro plan que dejar todo un campo de ruinas para que no quede memoria del pueblo palestino. Ese es el plan de toda empresa colonial. El sueño de empezar de cero sobre los cuerpos inertes de 2 millones de seres humanos. Pero esta vez, Internet mediante, asistimos a un genocidio televisado, retransmitido a los ojos del mundo, y no hay manera de no verlo por mucho que apretemos los ojos o los viremos hacia otro lado. No hay manera de no verlo, incluso después de que el ejército israelí haya asesinado sin contemplaciones a los testigos de la matanza, a los que nos ayudan a ver lo que está pasando allí, con un saldo de al menos 57 periodistas muertos. Para entender la magnitud de esa cifra, en este hemiciclo hay del orden de 300 periodistas acreditados. Sería como si el 20% de esos periodistas dejaran de serlo de la manera más abrupta y dura que se les pueda ocurrir. ¿Cuánta razón llevan quienes describen dicha profesión, la del periodismo, como una profesión de alto riesgo para el poder y el autoritarismo? Y cómo no recordar, cuando hablamos de periodismos y de la represión de periodistas y de la represión que sufren, cómo no recordar a nuestro compatriota Pablo González, encarcelado en Polonia por no se sabe muy bien qué ni por qué. Hace escasos días, la periodista Olga Rodríguez entrevistaba a la profesora israelí Nurit Peled. Decía Peled
que Israel ha fomentado una cultura racista que deshumaniza a los palestinos. Pelet, por cierto, fue sancionada por su universidad después de comparar a la resistencia palestina con la resistencia argelina. La acusan, como no, de defender el terrorismo, a pesar de que ella misma perdió a su hija en un atentado reivindicado por Hamás. Toda aquella persona, y yo creo que nos va quedando claro, toda aquella persona que alza la voz ante el genocidio y el apartheid que sufre el pueblo palestino es inmediatamente criminalizada. Y ahora le ha tocado al presidente Sánchez. Al presidente Sánchez, el gobierno ultraderechista liderado por el Likud, y conviene no olvidar esto, el gobierno ultraderechista liderado por el Likud, lo acusa también ahora de defender al terrorismo. Como ven, la extrema derecha israelí, igual que la extrema derecha española, tiene muchos altavoces, sí, pero muy poca imaginación, y repiten allí contra el presidente del Gobierno lo mismo que repiten aquí contra nosotros y nosotras. Aquí, por supuesto, no faltará quien nos acuse de antisemitas bajo cualquier pretexto, igual que acusan de antisemitas a los miles de judíos que se manifiestan contra la invasión de Gaza y la ocupación, y a aquellos judíos que reclaman un alto el fuego. Son, en definitiva, los que nunca dejarán que la realidad les estropee la propaganda, porque de eso estamos hablando, de una propaganda al más puro estilo de Joseph Goebbels. Pero sigamos mostrando la realidad. El otro día, el alcalde de Madrid, el señor Almeida, decía que Hamás son los nuevos mejores amigos de Sánchez. Está ocurrente el alcalde de Madrid. Cuando no habla de fruta, habla de huevos, y esta vez le toca hablar de los más mejores amigos. En este caso, de Hamás para con Sánchez. Pero dijo el alcalde de Madrid, el señor Almeida, el mismo que concedió la medalla de honor de la ciudad a Israel, a propuesta de Vox, en pleno genocidio. Y para quien tenga memoria, otro dato. Baste recordar que en 2006, Alberto Ruiz Gallardón, creo que también del Partido Popular, concedió a Vladimir Putin las llaves de la ciudad, y unos años después tuvo que retirárselas porque se dio cuenta de que quizás no había cogido al mejor amigo para otorgárselas. Están algunos como para hablar de nuevos mejores amigos. Hace ya algunos años, el historiador Eric Hobsbawm citaba unas palabras y vuelvo nuevamente a Primo Levi. Decía: nosotros, los que sobrevivimos a los campos, no somos testigos verdaderos. Los que estuvieron y vieron el rostro de la Gorgona no regresaron o regresaron sin palabras. Hoy el mundo se queda sin palabras para defender a todos esos palestinos que no regresarán nunca de ese agujero de devastación en que las armas israelíes han convertido Gaza. Podría parecer un conflicto que, si bien no es nuevo, porque todos podemos acordarnos de 1948, sí puede para alguna gente resultar lejano, pero su crueldad nos interpela. Por eso, señor ministro, señor Álvarez, les pedimos que actúen con más celeridad. No restamos valor a algunos de los pasos que se han dado, no restamos valor al reconocimiento del Estado de Palestina, pero queremos hechos. No restamos valor a la apelación directa, que se respete el derecho internacional, pero queremos que se efectúe de una vez. No restamos valor a lo que puedan hacer en Europa, pero háganlo. Berehala, esku hartzeko eta Europako Batasuneko presidentetza aprobetxatzeko eskatzen dizugu. Genozidio hau gelditzeko gaitasun diplomatiko, politiko eta ekonomiko guztiak erabiltzeko ordua da. Hori da bidea. Ez da nahikoa errespetua eskatzea inpune sentitzen denari eta Nazio Batuen erakundeko eskaerak betetzen ez dituenari. Horregatik, Euskal Herria Bilduk bat egiten du Amnistia Internacional erakundeak helarazi dizkigun gomendioarekin. Iniciativas que se sustancian en 6 puntos. En el alto el fuego inmediato y duradero, en la liberación de rehenes y presos palestinos detenidos arbitrariamente, en el respeto al derecho internacional humanitario y acceso a la ayuda humanitaria sin trabas en Gaza, a la suspensión de las exportaciones por parte del Estado español de todas las armas y la tecnología para uso y empleo militar por parte del Estado español, al apoyo al papel pretérito, al presente y al futuro del Tribunal Penal Internacional, y a ahondar, a profundizar en las causas y en las raíces profundas del conflicto que lleva existiendo desde hace décadas y que no nació el 7 de octubre, que vienen sufriendo los palestinos también en forma de apartheid desde hace décadas. En definitiva, pedimos más implicación y más acciones. Medidas de presión diplomática, política y económica para torcer el brazo de quien está perpetrando un genocidio a los ojos del mundo. Contundencia para oponerse a la barbarie. Más determinación para reconocer ya la existencia del Estado palestino y para hacer que, en el seno de la Unión Europea, se promueva por todos sus Estados miembros dicho reconocimiento.
Solo así se pueden establecer las bases y los cimientos de una paz justa y duradera que el pueblo palestino ansía y desea desde hace muchas décadas. Gora Palestina askatuta. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo